Vamos a nuestro reportaje a fondo. Un informe al que tuvo acceso exclusivo Chilevisión Noticias da cuenta de serios cuestionamientos al trabajo de la Dirección General de Aguas, la entidad que, en teoría, tiene que velar por la planificación y el resguardo del recurso en medio de la gravísima sequía que estamos viviendo en Chile. Ausencia de monitoreos de las cuencas, de acuíferos, no hay planificación para dar cumplimiento a la protección del agua o graves demoras en las visitas a terreno para fiscalizar las denuncias. Todas estas son parte de las falencias que se detallan en el informe. Los detalles en el reportaje de los periodistas Jorge Molina y Julio Sánchez. Hacía falta, mucha falta, sobre todo si no teníamos agua ni para beber. Nosotros necesitamos como campesinos aquí, porque sin agüita no podemos hacer nada, los sembrados no se dan. El agua caída estos días se ha transformado en un bálsamo para enfrentar las duras condiciones de sequía que vive principalmente la zona central del país. Las precipitaciones hasta la fecha han permitido una leve mejora respecto a la crisis hídrica que hemos sufrido. Sin embargo, hoy día tenemos un déficit mucho menor de nieve que el año 2021, lo que es una buena noticia. Pero la propia autoridad ha recalcado que la sequía continúa. Hay déficit, hay escasez, hay posible racionamiento. Aún existe la falta de agua. Las imágenes de sequía que les mostramos son de apenas 5 meses atrás. La cruda realidad que día a día enfrentan miles de chilenos. Está todo seco. Seco. ¿Esta es el agua que le queda? Es el agua que me queda. No creo que más de una semana, no creo que tenga. Lluvias que caen en menos intensidad y acuíferos que se van secando. Así es el diagnóstico que muchas veces en diversos reportajes le hemos contado. La sequía no es solo la falta de agua de lluvias superficiales, sino también un descenso importante de los niveles de la napa subterránea. Pero ¿cómo se está midiendo los niveles de agua en el país? O más bien, ¿se están realmente midiendo? ¿Qué tan poderosa y eficiente es la institución que hoy debe velar por el recurso que cada día escasea más en Chile? Hay más de 300.000 predios agrícolas en Chile. Imagínate lo que es fiscalizar 300.000 predios agrícolas. ¿Para cuántos fiscalizadores? Para los que te decía, 40 fiscalizadores. O sea que si tú haces una probabilidad, la probabilidad de que alguien te fiscalice es menos de 1%. Aquí nos encontramos en la localidad de Popeta, donde pasa el río Claro de Rengo. Aquí hay problemas por la negligencia y la ineficiencia de la Dirección General de Agua, que no ha sido capaz de fiscalizar lo que se hace con el río. En primer lugar, una empresa parceló cauce del río, puso un cerco ilegal donde no corresponde y está ofreciendo parcelas de agrado en el cauce del río, que es un bien nacional de uso público. Patricio tiene un predio en la localidad de Rengo, en la región de O'Higgins. La intervención del río fue una de sus primeras denuncias que dice no tuvo buena recepción por parte de la Dirección General de Aguas. Algo parecido a lo que casi 500 kilómetros más al norte, en Ovalle, también denunció la comunidad rural de Recoleta. La situación ha sido la merma de los pozos, o sea, el espejo de agua los bajó para el tiempo de verano por extracciones irregulares, a lo mejor a veces indiscriminada, agrega el presidente del agua potable rural de este sector. Extracciones de particulares cercanos que a su juicio han mermado la capacidad de sus pozos que sostienen de agua potable a la comunidad. Supuestamente hay una sanción a un particular que no puede extraer agua y siguen saliendo los camiones. El comité hizo la denuncia el año 2017 y hasta la fecha, hasta el septiembre del 2021, no había ninguna resolución. Hay una multa económica y una sanción a paralización de extracción de agua.
pero no ha existido fiscalización para garantizar que aquello no siga ocurriendo. Demoras y faltas de personal en terreno es lo que denuncian aquí y es precisamente parte de varias falencias que tiene la Dirección General de Aguas, según cuenta este informe de Contraloría al que tuvo acceso Chilevisión Noticias. Es un informe bastante duro, indica muchas falencias que ha reconocido la Contraloría respecto a distintos ámbitos. De los más graves creo que se debe a la falta de monitoreo de los niveles de aguas subterráneas en pozos debido a falta de pozos de monitoreo en muchas cuencas. Parte de lo que detalla este informe es que la DGA no ha adoptado medidas que permitan dar cabal y oportuno cumplimiento a planificar el desarrollo del recurso en fuentes naturales, medidas necesarias para prevenir y evitar el agotamiento de los acuíferos. Tampoco dispone de instructivos o procedimientos que definan mecanismos y acciones mediante los cuales se deben realizar dichas funciones. En definitiva, el organismo controlador acredita que hay una serie de deficiencias por un lado, las políticas públicas, en la planificación de los recursos hídricos, en la forma como se otorgan los derechos de agua, de acuerdo con la cantidad de agua disponible en las zonas de restricción, por ejemplo, o de prohibición, pero por otro lado también pone el énfasis y hace observaciones muy profundas respecto de las carencias de la fiscalización. Agrega a Contraloría que se verificó que la DGA no ha implementado un programa de monitoreo en las áreas declaradas de restricción. Tampoco se ha establecido, dice el texto, una red de estaciones para el control de calidad, cantidad y niveles de agua, tanto superficiales como subterráneas. Agrega que en 49 de 101 áreas de restricción de acuíferos y 29 de 78 zonas de prohibición de acuíferos, es decir, los que están en serio riesgo de afectación, la DGA no posee ninguna estación del tipo niveles de pozos. Es un problema por cuanto un organismo del Estado que está encargado de fiscalizar y de velar porque los recursos y la gestión de los mismos sea adecuada tanto para la distribución de los ciudadanos como para también el cuidado de la naturaleza, si no dispone de estos datos es bastante difícil que pueda hacer una buena gestión y por lo tanto una buena asignación de los recursos de agua. Sin estos datos no se puede hacer una investigación, no se puede hacer un estudio serio que permita evaluar cuál es el efecto verdadero, por ejemplo, de la sequía o de la sobreexplotación de acuíferos en las napas subterráneas. La DGA tiene una brecha respecto a lo que debiese hacer. No desde el punto de vista legal, las normas son bien claras en las funciones que la DGA tendría que adoptar, pero en términos de los recursos con que dispone la Dirección General de Agua, para poder cumplir lo que la ley señala y para estar a la altura de la sequía que ya cumple 13 años, sin duda que hay una gran brecha. ¿Está realmente la Dirección General de Aguas cumpliendo su labor por el resguardo y planificación del recurso en Chile? Óscar Cristi fue hasta el 2021 y por casi 8 años el director de la DGA. En esta entrevista no solo confirma las múltiples falencias con las que cuenta el organismo que vela por el agua en el país, sino también la poca voluntad del Ejecutivo en asignarle más recursos. La Dirección General de Agua tiene un presupuesto que prácticamente no ha variado desde el año 2015 a la fecha, a pesar de que el agua se ha ido convirtiendo en un problema creciente. O sea, la planta de la DGA sigue siendo prácticamente la misma. Los recursos que tienen para movilizarse y para hacer su trabajo en terreno sigue siendo prácticamente la misma, con una obsolescencia muy grande en todo lo que son sus vehículos, por ejemplo. En el detalle de lo que entrega a Contraloría especifica, por ejemplo, que 25 de las 101 cuencas identificadas no cuentan con monitoreo, cuencas que el documento expresa en detalle. Respecto a los acuíferos, se establece una lista de los cuales la autoridad no ha dictado resoluciones regionales que permitan establecer parámetros de sus caudales para las cuencas o zonas que se encuentren declaradas como zona de restricción y o prohibición. Que refleja un poco la falta de recursos que tiene la Dirección General de Agua. Este informe toma un periodo que es del 2016 a mediados del año 20. No toma algunos cambios que se hicieron después, el año 20, 21, hasta llegar al año 22. Hay más de 3.000 estaciones de medición en la red hidrométrica. Hay casi 900 lugares donde se controla la calidad de las aguas.
en las principales cuencas, donde es más requerido. Pero la Contraloría probablemente lo que mira es el 100%. Otro de los elementos que toma esta auditoría tiene que ver con las fiscalizaciones y visitas a terrenos ante denuncias que llegan a la Dirección General de Aguas. Casos como los que les mostramos al inicio, de personas que hacen sus reclamos por robo de agua u otras infracciones similares, pero que no tienen respuesta del organismo. No hay en definitiva, un control material del uso del recurso. O sea, hoy día si uno se revisa en la zona de restricción de agua, por decir, la comuna de San Pedro o Melipilla, acá en la región metropolitana, o en Paine también, está lleno de pozos hoy día ilegales. Según el documento, se detallan varios casos de retrasos en las inspecciones a terreno tras las recepciones de denuncias. Por ejemplo, se registran retrasos de 80 días, 63, 55 y 47 días en otros casos. Retrasos que, por supuesto, inciden en el éxito de una denuncia. No hay un enrolamiento de cada una de las denuncias que se hacen en las distintas direcciones regionales de la Dirección General de Agua. Entonces es un punto crítico. Además de todas las denuncias que pueda recibir la DGA de extracción ilegal y que tiene que ser atendido, el mismo equipo de fiscalización es el que tiene que después aplicar la patente por no uso, y el mismo equipo de fiscalización que ahora tiene que fiscalizar que quienes tienen que estar enviando la información la envíen. O sea, te das cuenta que es un monstruo de actividad. Pero en chileno eso se le llama como circo pobre, ¿no? Circo pobre. Circo pobre. Son varios otros puntos más que cuestiona el órgano Contralor hacia la Dirección General de Aguas, a quienes les solicitamos una entrevista para saber qué tanto se ha subsanado o cómo se está trabajando para resolver los serios cuestionamientos que hace Contraloría. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Una señal de preocupación por la situación real que vive hoy la entidad, que debe velar por planificar y resguardar el agua en Chile y en pleno contexto de sequía.